Hoy sí que me cago en todo. Mejorando, ¿eh? Acá vamos Semana a mejorando, ¿no? semana. Sí. 2 semanas más la cantamos completa. Ya soy Calamaro. Ya. Hoy estás en Calamaro, no Andrés. Calamardo, ¿ah? Calamaro. Hoy estás en Andrés, nada más. Hoy ya soy Andrelo. ¿Cómo están? Bien, oye Julito, lo máximo empezar el programa nuevamente con nuestros amiguitos acá, Matías Junior y Sí. Julito Junior. O Raúl Velasco y el de Café vocalista de Tacuba. Café Tacuba. Bueno, ya 7 meses de pandemia, 7 meses de vivir esta incertidumbre que sigue y prosigue. Hoy día vamos a hablar con dos personas muy vinculadas al tema, en realidad. Uno es un científico especializado en neurobiología. Un neurobiólogo, ¿no? Y luego vamos a conversar con Rafael Alba, que él está en el rubro de los gimnasios. Industria muy afectada. Industria muy afectada, muy afectada. Y bueno, nada, empezamos una vez a Empecemos, conversar. por favor. Empezamos a conversar, ya está con nosotros Edward Málaga. Él es científico, neurobiólogo y estoy seguro que tiene muchísimas cosas que decirnos. ¿Cómo estás, Edward? Edward, bienvenido. Gracias, Julio, gracias, Matías, un gusto estar con ustedes. No sé si me han invitado por diablo o por viejo, pero realmente es muy agradable la onda que tienen ustedes. Ustedes son unos pibes en budget de los 20, ¿no? En blanco y negro. Así que encantado de conversar un rato con ustedes. Igual, oye, Edward, la pregunta es válida, creo, a estas alturas, ¿no? Hay muchos dimes y diretes con respecto a las pruebas rápidas y que finalmente, desde mi óptica y desde la de muchos, no sirven para nada. ¿Cuál es tu óptica acerca de las pruebas rápidas? ¿Cuál es tu perspectiva o cuál es tu opinión, mejor dicho, acerca de lo que son las pruebas rápidas? Bueno, no deberían haber ya muchos dimes y diretes, la situación va quedando clara. Mi opinión es que fue una de las decisiones erradas, claves para el manejo de esta pandemia, claves para explicar lo que está pasando. Porque decir que no sirven para nada quizás es un poco exagerado. Sirven para otras cosas, ¿no? Sirven más adelante en la pandemia para saber cuántas personas se han infectado o han pasado por el virus, pero la prioridad ha debido ser, desde el principio, ubicar y cercar al enemigo invisible, ¿no? Que no solo es invisible por lo pequeño, sino que es invisible también porque produce pacientes asintomáticos y en muchos casos los que se enferman son presintomáticos al principio. Entonces, lo ideal no era definitivamente utilizar este tipo de pruebas. Con todas las justificaciones y razones que se han argumentado para la compra de las pruebas rápidas, definitivamente fue un error garrafal en el manejo de la pandemia, así de claro. Yo me pongo en el lugar del Estado, en el lugar del gobierno, ¿ok? El precio también es abismal, ¿no? Entre una prueba molecular y la prueba rápida. ¿Crees que eso también fue fundamental para haber elegido las pruebas rápidas y simplemente decir, ya, ¿qué importa? Le metemos pruebas rápidas. Mira, a mí me resulta muy difícil comprender las razones por las cuales se tomó esta decisión. Se habla mucho de eso, se habla mucho del precio, de la disponibilidad, del hecho de que no había, digamos, suficientes pruebas moleculares en el mercado y que incluso si hubiese habido, no hubiéramos tenido suficientes laboratorios para procesarlas. Esas son las razones oficiales. Para mí no son las razones. Yo no estoy de acuerdo, y lo he dicho varias veces. Se sabía desde un principio que este era el tipo de pruebas al que teníamos que acceder. Se sabe hoy que al mismo tiempo en que supuestamente en Perú teníamos estos problemas con las compras, países vecinos estaban haciendo sus compras. O sea, no es que nuestra realidad nos hacía incapaces de comprarlo. Y no es que no había tampoco, pues si los vecinos estaban comprando, sí había. Exacto, sí había. También está el hecho de que desde enero el gobierno había ya dictaminado que su estrategia debe estar basada en el uso de pruebas moleculares. Entonces no se entiende cómo llega marzo, llega la pandemia y se opta por esta otra decisión, ¿no? Yo no le veo realmente pies y cabeza. El tema de los laboratorios también discrepo abiertamente porque en otros países con similar infraestructura se logró lo mismo. O sea, rápidamente se abrió la cancha, se expandió el tipo de acreditaciones para que más laboratorios pudieran hacer pruebas moleculares. Y aquí, al cabo de medio año, teníamos creo que 20 en proceso de, ¿no? Cuando en otros países habían cientos al mes o los 2 meses de iniciar la pandemia. Así que muchas de las razones
que arguye el Estado son realmente debatibles, por decirlo menos, me parece a mí. ¿Y por qué son tan caras las pruebas moleculares a las que estamos acostumbrados, Edward? Es un tema de estándares. Esta es definitivamente la mejor prueba, el mejor tipo de prueba que existe para detectar patógenos. No es nada nuevo, pero tiene ciertos niveles de calidad y hay que compararla también con la prueba rápida serológica que todos conocen. La prueba rápida serológica es muy sencilla, está basada en 2 o 3 componentes bastante sencillos y baratos, mientras que la prueba molecular, como su nombre lo dice, va a las moléculas, busca el gen, busca la información genética del virus, y para hacer esto utiliza técnicas un poco más sofisticadas, utiliza equipos más caros, ¿no? Reactivos que son un poquito más difíciles de encontrar por el control de calidad que deben pasar, y por eso el precio final se hace bastante más elevado. Ahora, Edward, ¿por qué me da la sensación que al gobierno le cuesta mirar con buenos ojos a la parte médica en el Perú para buscar las soluciones? Porque tenemos las soluciones al alcance de nuestra mano, pero da la sensación de que hay o intereses o falta de interés al mismo tiempo de parte del gobierno para apoyarse en ello. Sí, Julio, mira, yo lamento mucho que el gobierno esté en esta situación, porque la idea es criticar para ayudar y eso no politizar el tema, pero obviamente tenemos un país con una cultura científica muy pobre, ¿no? Nosotros mismos no recibimos la educación científica que deberíamos tener desde el colegio ya, y esto se refleja en el nivel científico, el conocimiento científico que ves, con el perdón de ustedes, en los medios, pero también en la esfera política, ¿no? Los políticos no entienden lo que es investigación científica, no entienden lo importante que es hacer investigación para generar eventualmente innovaciones que nos ayuden a desarrollarnos como país o a salir de crisis como la que estamos viviendo. Entonces, el punto aquí es que yo siento que no ha habido una mirada franca hacia la ciencia, ni siquiera se esperaba que la ciencia peruana fuese capaz de producir algunas soluciones y quizás se han dado con la sorpresa, quizás por eso no se apostó desde el primer momento. Y lamentablemente como la estrategia de comunicaciones del gobierno es a veces muy confusa, un poco transparente, en muchos casos del MINSA también, es difícil entender por qué se hacen o no se hacen las cosas, pero mi gran reclamo como científico es que deberíamos no solo invertir más en ciencia, sino apostar por la ciencia como una estrategia de desarrollo, que es lo que ves en cualquier país industrializado. El desarrollo va de la mano con la inversión y la apuesta por la ciencia. Mira, Edward, además tengo entendido que la empresa privada es quienes te están apoyando en el tema de tu prueba. ¿Vale decir que es una prueba molecular rápida? ¿Está bien lo que estoy diciendo o estoy diciendo... Sí. ¿Ah, sí? Ah, me ligó. Absolutamente. Perfecto. El concepto es híbrido, Matías, lo has captado muy bien. En realidad hace algo muy parecido a lo que hace la prueba molecular estándar, que es te ubica al virus detectando su huella molecular, ¿no? Sus genes, pero la lectura del test no es pues con estas máquinas tan complejas, sofisticadas que requieren personal altamente capacitado, sino que se transfiere a un formato tipo test de embarazo, que es muy parecido a lo que hace la prueba rápida serológica ahora. Entonces tienes lo mejor de ambos mundos, ¿no? Tienes la rigurosidad de la prueba molecular en un formato que es fácil de transportar, que es más barato, ¿no? Que es más sencillo, más rápido también, estamos hablando de 40 minutos. Y sí, a tu mención original, en efecto, la empresa privada es la que nos ha venido apoyando principalmente para el desarrollo de estas pruebas. Y eso dice mucho también de lo que ha venido pasando. Y que no debería ser así, o sea, es el Estado el que debería, lo que tú también mencionabas, ¿no? Una especie de reclamo lo que haces, que el Estado no voltea a ver a la ciencia, sino que la empresa privada es la que te está apoyando. Y es la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué? ¿Por qué no puede venir el MINSA y decir, oye, a ver, Edward, cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo? Vamos por acá, vamos por allá. Y no te quiero victimizar, obvio, pero es lo que está pasando. Lamentablemente es lo que está pasando y creo que te están apoyando los pesqueros y los mineros, creo que te están apoyando, ¿no? La minería y la pesquería. Sí, entre otros rubros. Así es, entre otros rubros. Claro, mira, es imposible o inevitable a veces sentirse un poco como víctima del sistema. Y de hecho el tema de el Estado versus lo privado tiende a ideologizarse, ¿no? Eso te pone a un lado o al otro el espectro político, pero en realidad no se trata de eso, se trata de ser pragmáticos, porque en todos los países, vuelvo a las comparaciones, en todos los países donde la ciencia, la tecnología y la innovación han contribuido al desarrollo
de estos países, es el Estado quien tiene el rol principal de promoverlos. Y aquí el hecho de que no se hayan acercado a los científicos, ni siquiera ya hablemos de mí, hablemos de otros casos de científicos que también han hecho aportes interesantes. En ningún caso es el elemento común. El MINSA se ha acercado a ver qué están haciendo, cómo podemos ayudarlos. Tremendo. Podríamos quizás como Estado invertir en este tipo de desarrollos, podríamos ayudarlos a sacarlo más rápido. ¿Cuál es el cambio normativo, administrativo o tributario que de repente deberíamos hacer para que ustedes puedan hacer esto más rápido? Mira, te lo pongo así de sencillo. En un país desarrollado, el científico produce un prototipo, que fue lo que logramos aquí en tiempo récord, y se lo entrega a la sociedad, dígase al Estado. Ellos se encargan del resto, ellos se encargan de lo que es, mira, cómo se produce, cómo se vende, cómo se distribuye, cómo se comercializa. Todo eso ha quedado ahora en manos de nosotros sin saber hacerlo, porque un científico tampoco se dedica pues a los negocios de vender prototipos, ¿no? Normalmente. ¿Y por qué crees que no hay ese acercamiento de parte del MINSA, del Estado, hacia los científicos? ¿Celo? ¿Desconocimiento? Un poco de todo, Julio, ¿eh? Quizás no esperaban que en el Perú tuviese profesionales capaces de desarrollar estos aportes, y por otro lado sí, efectivamente hay un tema de celo, no sé si profesional, gremial. A veces tú te das cuenta que en el Estado los funcionarios son evaluados de acuerdo a su gasto presupuestal, a su desempeño. Entonces, si lo hace otro, ¿no? Otro que no tenía la misión que yo tengo, yo quedo mal parado, pues, ¿no? Entonces no puedo justificar mi presupuesto el próximo año, o me remueven del cargo, ese tipo de cosas. Y también hemos visto, eso me parece muy importante, una lección muy grande, que el manejo se ha centrado en las manos, se ha dejado en las manos de pocas personas. Y generalmente al principio han sido unos cuantos infectólogos, epidemiólogos, que han visto quizás a otras profesiones o a otras disciplinas con cierto recelo, ¿no? Es como que, ya, este es un tema médico, entonces nosotros nos encargamos de esto. Si hay un biólogo por acá, un físico, un informático que tiene algo que apoyar, un veterinario que tiene algo que apoyar, entonces, ¿saben qué? Miren, nosotros estamos a cargo, ¿no? Un poco esa sensación de que es mi pelota, es mi territorio, y no lo que vemos, otra vez, perdonen las comparaciones, pero en países desarrollados donde lo multidisciplinario es lo que manda. Un problema como una pandemia tiene múltiples aspectos que deben ser tratados por diferentes profesionales. Hasta veterinarios, Edward, hasta veterinarios. Habíamos hablado con Pancho Cabero el otro día, y el jefe anti-COVID en Alemania es un veterinario, por ejemplo, ¿no? Tú has hablado de la multidisciplina, cosa que acá no se da, lamentablemente. Cada uno pica para su lado. No se entiende, por supuesto. Mira, lo de los veterinarios es clarísimo, porque los veterinarios son los que trabajan con este concepto que se llama zoonosis, que es la transferencia de una enfermedad, la transmisión de una enfermedad de un animal a un humano. Eso pasa constantemente. Ellos son los que hacen la vigilancia para que estas cosas no ocurran, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha debido trabajar también con ellos. Pero a lo que voy es que también hay una actitud, digamos, muy de nuestra mentalidad, ¿no? De marcar las canchas, no dejar que otros entren a trabajar en lo mismo. Así que lamentablemente eso también nos ha pasado. Y Edward, ¿por qué? Ahora, ya es una curiosidad y de repente tú no las puedes aclarar. ¿Por qué entonces se promovieron tanto las pruebas rápidas? ¿Qué fue? ¿Por qué se promovieron tanto? Pues yo creo que una vez que tomas una decisión como Estado, es mi interpretación, es una pura especulación, sin yo estar dentro, ¿no? Tienes que ser coherente y consecuente con lo que has venido vendiendo, ¿no? Si has venido diciendo que esta es nuestra estrategia, estamos tomando estas pruebas, pues tienes que promocionarlas, ¿no? Si no, imagínate comprar millones de pruebas rápidas serológicas y después dijeran, ¿saben qué? No sirven para nada. No sería pues un mensaje coherente. Lo que ha faltado aquí es una capacidad de reacción. Yo entiendo que, mira, vamos a darles el beneficio de la duda, que quizás en un primer momento, digamos que todo eso es cierto, ¿ya? Que no se podía acceder a las pruebas moleculares, pero al cabo de 1, 2 meses, 3 meses máximo, ya la situación había cambiado, el consenso era clarísimo y había otras opciones. Entonces, no reconocer ese error, ese es otro problema. No reconocer los errores, no dar marcha atrás, no cambiar de camino a costo de vidas. Es lo grave. Yo no te puedo explicar. A mí muchas veces me preguntan cosas como las que ustedes me están preguntando. ¿Por qué crees que el MINSA? ¿Por qué crees que el INS? Pero la verdad es que no me puedo poner en sus zapatos porque muchas de las cosas que han hecho no me parecen lógicas. ¿Sabes qué pasa, Edward? También lamentablemente en nuestro país, que asumir errores
debería darse, pero ¿por qué no se da? Porque tenemos también políticos carroñeros, que lo que hacen es, al toque ven, ya viste que se equivocó, entonces prefieren morir en su ley y decir, no, es nuestra política porque esto es así, a decir, oye muchachos, sorry, la fregamos, porque si alguien acá asume un error, ese error sirve para machacárselo hasta destruirlo. Lamentablemente es así. Claro, y digamos en una atmósfera bastante tóxica en la cual vivimos rodeados por el fantasma, ¿no?, de la corrupción, es inevitable pensar que, compras millonarias, ahí algo pasó, ¿no? Siempre se habla del famoso 10% de coimas o de... Entonces, en un país así, pues, donde todos sospechan de todos, es muy difícil actuar con urgencia. Y ese es otro mensaje importante. No ha habido suficiente sentido de urgencia. No nos hemos tomado esto como la guerra que era y que es. Si hubiera sido una guerra convencional, imagínate, estaríamos, pero en el fondo, estaríamos ya arrasados, bombardeados, que económicamente lo estamos. Más en el fondo, en todo caso. Ahora, próximos a unas elecciones presidenciales, ¿de qué manera los candidatos o gente que quiera asumir el poder podrían empezar a buscar a difundir el tema científico? Pues para que lo empiecen a promover tienen que entenderlo. Lo que tienen que hacer ellos es, yo creo, tender puentes hacia la comunidad científica, que haya comunicación, porque esa comunicación no la ha habido y también está mea culpa de nuestro lado como científicos. No nos hemos preocupado mucho de hacer llegar el mensaje de la ciencia a la población, no ha habido un puente con los medios, entonces eso contribuye a que no se tome en cuenta. Ahora creo que una de las pocas cosas que podemos rescatar del lado de la ciencia es que se ha visibilizado la importancia del quehacer científico, de la opinión de los científicos para las políticas públicas. Y yo espero que eso se tome en los debates en los medios, cuando inviten a candidatos a hablar del tema, que los medios, ya conscientes de esta importancia, toquen el tema, ¿no? Y sobre esa base quizás los políticos se animen, pues, a hacer anuncios interesantes. ¿Para cuándo crees que la prueba rápida molecular pueda estar circulando? La que estamos trabajando Sí. nosotros antes de fin de año. Antes de fin de año, correcto. Y, Sí. y a una chiquilla para cerrar. Pedro Suárez Vértiz tiene muy buenas palabras hacia ti y es importante de repente que le cuentes a la gente de dónde conoces a Pedro, por qué esta relación con Pedro. Bueno, Pedro es como mi hermano del alma. Nos conocemos desde la primaria, el Colegio María Reina. Somos amigos de promoción. Y en realidad con Pedro aprendimos a hacer música juntos. O sea, alrededor de los 9, 10 años de edad más o menos, pues nos juntábamos ahí en la sala de una casa u otra con un tocadiscos y 2 guitarras a sacar canciones. Y ese fue el principio de su carrera como músico, de la mía, que quedó truncada, pero eventualmente formamos la primera banda, ¿no?, Paranoia, en el colegio, y los primeros conciertos. También fui, digamos, suplente de Christian Mayer por un tiempo en la primera gira de Arena Hash. Bueno. Entonces hay una historia de larga data, ¿no?, que tiene que ver con esta amistad musical que nos une. Pedro es un gran amigo, muy generoso, y la verdad que también en estos días se ha pronunciado muy claramente a favor de la ciencia, a favor de mi trabajo. Eso te iba a decir, porque Pedro puede ser un gran puente para la difusión de temas científicos, ¿no?, que muchos ignoramos y creo que hay que apelar de cara al futuro, ¿no? Lo está haciendo bien el gran Pedrito. Y los que conocemos a Pedro sabemos que es un loco. O sea, el pata habla y piensa y se proyecta a 1000, y desde chico siempre tuvo preguntas muy, muy científicas. Así que la conexión es muy, muy íntima por el lado, digamos, mental, científico, músico. Pedro es un amigo muy, muy querido, muy apreciado. Qué bueno. En todo caso, perdimos un músico, pero ganamos un gran científico. Contigo, Edward. Así es él. Gracias. No, te agradezco a ti. Gracias, Te Edward. agradecemos de corazón esta comunicación. Creo que ha sido bastante clara, ¿no? Sí. Te mandamos un gran abrazo, Edward. Gracias. Éxitos. Igualmente, un gusto estar con ustedes y muchos éxitos con su programa. Gracias. Chao, Edward. Gracias. Chao, Edward. Bueno, claro, ¿no? Clarísimo. Sí, clarísimo. Hay un descuido por parte del Estado. Y hay una ignorancia grande sobre temas científicos, ¿no? Oye, Yo creo sí, había un congresista que decía que leer te daba Alzheimer. Ya con eso ya... No. olvídate. En realidad, muchas veces se ha relacionado de tiempo atrás el tema de los científicos con algo loco, ¿no? Sí, claro, Entonces, claro. no, entonces ahí hay una tara enorme, ¿no? También, sí. Bueno, nada, vamos a conversar ahora con Rafael Alba. Él es entrenador, también tiene un gimnasio y tiene mucho que decirnos. Seguimos con el programa y ahora lo habíamos anunciado al inicio, Julito.
Vamos a conversar con Rafael Alba. Él es entrenador de gimnasios, pero también tiene, o tenía, o tendrá, lamentablemente ahorita es una incertidumbre muy grande la que están viviendo los dueños de gimnasios. Y por eso queremos conversar con él, ¿no? Para que nos despeje un poquito el panorama. ¿Cómo se ha visto afectada esta industria de los gimnasios, no? Así es. Hola, Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo Igualmente, Rafa. Oye, bueno, lo dijimos ahorita, ¿no? Sin duda, el rubro de los gimnasios ha sido duramente afectado con la pandemia. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu caso. Bueno, en realidad esto nos ha afectado a todos, ¿no? Todos los que estamos en esta industria, que en realidad somos, y creo que no me equivoco, ¿no? Somos parte de una solución, ¿no? Somos parte de una solución, somos quienes de alguna u otra manera hemos sido una medicina preventiva para diferentes enfermedades, ¿no? Pero, sin embargo, no ha sido considerado así. Y lamentablemente hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de poder introducirnos nuevamente, ¿no? Con estas activaciones, ¿no? Reactivaciones que se han venido dando. Imagínate, o sea, ahorita no solamente es que estamos de manera inoperativa, ¿no? Sino es que muchos de los centros de entrenamiento, gimnasios y todo este rubro fitness está bastante golpeado, ¿no? Nos hemos visto en la necesidad que hemos tenido que cerrar. Bueno, muchos de nosotros hemos tenido que cerrar nuestros locales con toda la pena, ¿no? Con toda la pena y con todo, y con otros problemas más que nos acompañan, ¿no? Lamentablemente no se ha encontrado una respuesta positiva, o mejor dicho, ningún tipo de respuesta de parte del Estado, ¿no? Entonces, lamentablemente sí, la situación se nos complica, o se nos ha complicado, ¿no? Hay que explicarle, Rafa, hay que explicarle a la gente que en el caso de varios gimnasios, bueno, y varios rubros en general, pero estamos hablando específicamente de los gimnasios, los que te cobran el alquiler, y cada uno tiene su manera de proceder, no perdonan en realidad. Entonces, para ellos no hay pandemia, para ellos simplemente tú tienes un contrato conmigo y me tienes que pagar el alquiler a fin de mes. Así, tengas o no tengas alumnos. Y eso está pasando con varios, no solamente tu caso, ¿es verdad, Rafa? Sí, eso es verdad, es verdad. Pocos tenemos la suerte de disponer o contar con un local propio, ¿no? Muchos tenemos contratos que, imagínate, o sea, no solamente, que te digo, un contrato por 5 años, no por 10 años, y por ende la inversión para poder desarrollar o iniciar con este emprendimiento es literalmente todo lo que teníamos, ¿no? Nosotros para poder iniciar este proyecto. Y a pesar de que esto es la pandemia, o sea, todos estamos en esta situación de alguna u otra manera afectados, muchos de los dueños de los locales no han sido conscientes de la situación y no han querido de alguna u otra manera dar una alternativa, ¿no? Alguna conciliación, una manera de poder quizás ver qué formas podríamos ir viendo opciones, ¿no? Para que no tengamos que cerrar el local, ¿no? Y obviamente no solamente cerramos el local, cerramos el negocio, las familias de todos nuestros colaboradores, todos nuestros compañeros también se han afectado, sino los mismos usuarios, los clientes que tienen membresías activas, que han pagado membresías por meses. Imagínate, ¿no? O sea, esto se convierte no solamente en algo de cerrar el local o el gimnasio y ahí queda, ¿no? Sino es mucho más grande, que obviamente no se ve a esa escala, ¿no? Se ve simplemente como que el gimnasio está cerrado y bueno, ahí queda, ¿no? Y en realidad es mucho más que eso. ¿Y qué respuestas les da el gobierno para que esto se pueda reactivar? Porque por un lado exigen a la gente, exigen e invitan a que la gente mantenga una vida mucho más saludable, pero al mismo tiempo están cerradas las industrias como los gimnasios. ¿Qué es lo que le dice el gobierno de cara a una próxima reactivación? Es que ni siquiera han mencionado, ¿no? Ni siquiera lo han mencionado. Yo creo que hay mucho desconocimiento. Es triste que aquí, en Perú, exista mucho desconocimiento, ¿no? Y esto ya se convierta, pues, en algo bastante complicado, ¿no? Porque siendo nosotros quienes podemos contribuir bastante con este problema del virus, porque obviamente nosotros lo que hacemos es
ir directamente con las personas que son más vulnerables a esta enfermedad, a este virus, como las personas que tienen la obesidad, un tema de obesidad, ¿no? Que hasta el momento el 85%, según las estadísticas, de fallecidos por este COVID-19 son personas que padecen o han sufrido de obesidad. Entonces, siendo nosotros que trabajamos, ¿no?, en la búsqueda de la solución contra enfermedades como la obesidad, la diabetes, problemas coronarios, presión arterial y otras más, somos personas que también, obviamente, que te digo, ni siquiera hemos sido considerados como parte de la solución, simplemente no estamos. Y es penoso que hasta ahora no se vea, ¿no?, lo importante que somos dentro de esto que viene sucediendo, como te digo, como una solución, ¿no? Se teme, por ignorancia, por desconocimiento, de que en un gimnasio se podría encontrar más posibilidades de contagio, cosa que ni siquiera tenemos que verlo nosotros mismos. Tenemos países que son ejemplo de que a través de estudios que han desarrollado han visto de que no se ha visto, por ejemplo, alguna alteración en la curva de contagios. Por ejemplo, en Brasil, ¿no?, se hizo un estudio en la ciudad de Campo Grande, donde aproximadamente dentro de un dato de 1 millón de habitantes, por ejemplo, vieron que cuando se hizo la reapertura, esto más o menos en el mes de abril, vieron que después de la apertura no hubo algún cambio, una alteración o una subida de curva, por lo contrario, se mantuvo, y por ende otros países han seguido con este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Brasil, menciono de nuevo, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y algunas provincias de Argentina, ¿no? Rafael, y no ha habido disculpa que te mayor corte. problema, mejor dicho, ¿no?, después de la apertura de los gimnasios o los centros de entrenamiento no hubo un pico alto, se mantuvo. Entonces no existe algo que pueda decir lo contrario, ¿no? Igual, definitivamente, todo lo que mencionas es bastante importante y no se le ha dado la importancia del caso. Y entonces ni siquiera sabemos qué protocolos tendrían que haber si es que abrieran los gimnasios. Me imagino obviamente que el nivel de aforo no será el mismo, pero nadie les ha dicho qué hacer. Que no ha habido, como te digo, un tema, o sea, esto no se ha tratado. A grandes rasgos, hay una asociación de gimnasios, ¿no? Y muchos gimnasios con los que he conversado, dueños y compañeros dentro del rubro, estamos preparados, sí. Por supuesto, ya estamos con todos los protocolos de bioseguridad, pero no es que se hayan tomado el tiempo para tratar, ¿no?, al rubro como tal y ver en qué momento estaríamos nosotros, de alguna u otra manera, tomando una fecha tentativa para iniciar operaciones. No hemos sido considerados, siendo nosotros parte de la solución, ¿no?, que es lo más extraño, ¿no? O sea, hay otros rubros que están siendo aperturados y creo que todo el mundo sabe que hay un descontrol. No voy a decir que es rubro porque no me compete, pero es extraño, ¿no?, que otras actividades estén haciendo, otros rubros estén ya operando desde hace meses atrás, que en realidad no le suman o no contribuyen a este problema, mientras que nosotros, siendo parte de una solución, como digo, somos medicina preventiva, no somos considerados. Entonces yo creo que hay bastante ignorancia del tema y esto no solamente le podría o le afecta a la población, sino, claro está, a nosotros, pues, ¿no? Pero no solamente como dueños o como emprendedores, sino a nosotros como familia, ¿no? Como familia. Somos más de 20.000 familias dentro del rubro que obviamente estamos con problemas, ¿no? O sea, no es como le digo, acá no hablamos solamente del dueño o el emprendedor que ha tenido un problema al no abrir el famoso centro de entrenamiento o gimnasio, sino es toda, toda la planilla, todos los colaboradores, todas las familias que trabajan con nosotros, ¿no? Eso no ha sido pensado, ni evaluado, ni analizado hasta el momento. Rafa, acá Julito me pregunta si te has reinventado, de qué manera has tenido que optar por otro camino. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Porque precisamente lo acabas de decir, tú eres un padre de familia, eres un ser humano como todos nosotros que tiene que vivir de algo. ¿Cómo te has reinventado? Claro. Sí, ya desde el mes de mayo, desde la segunda semana de mayo,
tuvimos la opción, la oportunidad de poder nuevamente encontrarnos con todas las personas que confían en nosotros y adquirieron una membresía por tiempo todavía, que estamos hablando que van a vencer en el 2021, y hemos desarrollado una plataforma digital, ¿no? Con la que nos permite poder interactuar y poder acompañarlos día a día con sus entrenamientos. Hay que recordar que nosotros, como todos los centros y los gimnasios que ya manejan membresías a largo tiempo, tienen un compromiso. Y la plataforma digital es una manera de poder acompañarlos, como les menciono, en lo que nosotros de alguna u otra manera nos habíamos comprometido desde hace un tiempo atrás. Pero estamos hablando de personas que tienen una membresía pagada y estamos viendo la manera de poder compensar. Es decir, no es un ingreso ahorita fuerte definitivamente, es un compromiso ya adquirido con esas personas, esa plata ya entró a tu caja, esa plata probablemente se fue en alquiler y en X motivos que tenías que pagar. Tú lo has dicho. Exacto. Tú lo has dicho. Eso tenemos compañeros, tenemos nutricionistas, tenemos endocrinólogas, dicho sea de paso, entrenadores que desarrollan las actividades, tenemos personal operativo, ¿no? Estamos hablando que el internet, que la plataforma, o sea, una serie de cosas. Es complejo y me imagino que muchos de nuestros compañeros del rubro están también aplicando estas opciones y es difícil mantenerse, ¿no? Es difícil. Sí. Y en lo que queda, en lo que queda del año, ¿ves solución? Bueno, es que si no escuchamos nada, ¿no? Ni siquiera se han manifestado y se han referido al rubro. Imagínate qué expectativas podemos tener, ¿no? Yo, honestamente, sin ser pesimista, es lo último que soy. Yo soy realista, ¿no? Más que pesimista. Yo no veo que este 2020 tengamos participación en las actividades, ¿no? Tremendo. Yo no lo veo. Bueno, Rafa, nada, te agradezco esta conversación con nosotros, nos has despejado el panorama como lo queríamos decir al principio y esperemos que sí sean parte de la solución, que ustedes están dispuestos a acatar las normas, los protocolos y todo lo que fuera, pero recordarles que son personas, son seres humanos que quieren trabajar, son familias, más de 20.000 personas, más de 20.000 familias, perdón. Eso multiplicado por 5, son 100.000 personas afectadas. Son casi 1.900 centros de entrenamiento y gimnasios que no están operando. Y más del 25% ahorita, creo que ya estamos más del 30%. Estoy hablando de hace un mes, esta última data, ¿no? Que han cerrado. Imagínate, ¿no? Imagínate. Rafael, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Rafael. Gracias, buen día. Igualmente. Nos vemos. Es tremendo. Sí, claro. Tremendo. Y yo creo que si tú te llevas los protocolos como deben ser, aplicando o replicando modelos de otros países como los que ha hablado Rafael, se podría dar. Y podríamos reactivar también esa parte, como bien menciona, medicina preventiva. Porque el 85% de casos, según las estadísticas, de fallecidos lamentablemente, es por obesidad. No, y además hay mucha gente que antes no miraba los gimnasios como un lugar al cual asistir. Hoy, ante los problemas de salud, empiezan a buscar y no encuentran la solución, ¿no? Es verdad. Muy bien, ya venimos con lo último del programa, no se muevan. Bueno, Julito, tremendo programa hoy, ¿eh? Tremendo, pero se pasa rápido, ¿no? Se pasa rápido realmente. y buenas conversaciones con dos personas que la tienen bastante clara, ¿no? Sí, ojalá que el Estado, que en ambos casos recibe un jalón de orejas, tome conciencia en el Voltea asunto. Voltea a verlos en ambos casos. Y sí, a apuntar todos para la solución de este terrible problema, ¿no? Así es. Bueno, gente, gracias por haber estado ahí. Nosotros nos encontramos en un próximo programa de Más Diablos que Viejos. Chao. Chao, chao.